Andy Warhol fue la figura más atractiva del arte estadounidense del siglo XX. Se rodeaba de la élite de Nueva York, que sigue contando sobre él cosas fascinantes, aunque contradictorias. Warhol fue un verdadero enigma y al mismo tiempo uno de los artistas más famosos y una figura de culto. La cultura popular inspiraba su arte. Warhol usaba imágenes muy accesibles para llegar a una audiencia masiva. Devolvía a los estadounidenses lo que ya era suyo, criticando y glorificando la cultura y el estilo de vida americanos. Andy se crió en un barrio pobre de Pittsburgh, en una familia de clase obrera formada por inmigrantes de primera generación procedentes de Eslovaquia. Su historia ilustra la búsqueda del sueño americano. Llegó a Nueva York con una bolsa de la compra llena de ropa y otra llena de material artístico. Tras solo 2 días en la Gran Manzana, Andy obtuvo un gran éxito. Un contrato de ilustrador para la revista Glamour, que le permitió hacerse un nombre como artista para grandes revistas de moda como Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair y la empresa de moda Christian Dior. En realidad lo que quería era ser bailarín de claqué y debería haber seguido ese sueño. Habría sido genial. Durante los siguientes 10 años, Andy Warhol se volvió una sensación. No solo en Nueva York, sino en todo el mundo. No dejó de ofrecernos formas alternativas de vivir, expresarnos y pensar en la sociedad. Aquí llega una señorita que está causando sensación en el mundo del cine y ha ganado todo tipo de premios. Marilyn Monroe. Desde su debut en 1950, Monroe ha actuado en 23 películas que han generado $200 millones. La chica de oro recibe 5.000 cartas de admiradores a la semana. Señor presidente, la impuntual Marilyn Monroe. Hollywood es un símbolo de la cultura estadounidense y Andy Warhol lo sabía. Bueno, yo creo que no importa lo que una persona, como sea, o de qué color tenga el pelo. Marilyn Monroe parecía la encarnación del sueño americano. Y en muchos sentidos, Andy también lo era. Curiosamente, estos dos personajes tan carismáticos proyectaban una imagen pública que no permitía a nadie conocer a la persona que se ocultaba tras la máscara. El padre de Andy, Andrei Warhol, llegó a los Estados Unidos en 1914 y encontró trabajo en una mina de carbón de Pittsburgh, Pensilvania. Su esposa Julia llegó en 1921. El 6 de agosto de 1928 nació Andy, su tercer hijo. Andy era un niño enfermizo que padecía una enfermedad neurológica llamada baile de San Vito y pasaba mucho tiempo en casa. Su madre era una católica devota, algo que influyó a Andy, que también heredó de su madre el amor por el arte. Era bordadora y apoyaba el interés de su hijo por todo lo artístico. A pesar de que eran pobres, le compró su primera cámara cuando tenía 9 años y solía comprarle material artístico. El dibujo representaba una vía de escape de la pobreza de su entorno, al igual que su obsesión por las estrellas de cine.
Andy no se molestó en llevar maleta cuando salió de Pittsburgh en 1949. Llevaba solo 2 bolsas de la compra con ropa y material artístico y con su título en Bellas Artes cuando llegó a su apartamento de la calle 8 St. Mark's Place, Nueva York. Y al cambiar de ciudad, adoptó una nueva identidad. Andy decidió eliminar la última A de su apellido, Warhola, porque pensaba que el nombre Warhol tenía más potencia. Su trabajo en publicidad durante la década de 1950 incluía bolsos, guantes, joyas y zapatos, muchísimos zapatos. Como ilustrador comercial en los 50, Warhol ya empezaba a utilizar la repetición, precursora de la impresión. Aquí desarrolló su característico estilo, la técnica de línea seca. Usaba papel de calca para crear muchas imágenes a partir del mismo dibujo. Primero trazaba el dibujo original a tinta en pequeñas secciones, de modo que no se secase. Después lo secaba con papel absorbente creando una copia. Cada una de las copias se coloreaba a mano con tintas diluidas. En los años 50, por primera vez después de la dura posguerra tras la Segunda Guerra Mundial, la gente tenía dinero para gastar. La publicidad movía mucho dinero, y Andy tenía mucho éxito. Los directores artísticos lo adoraban porque era muy complaciente. En 1956 facturaba la increíble suma de $100.000 al año, que hoy equivaldría a más de 1 millón. Pero a pesar de su éxito, no era feliz. Hombres y mujeres homosexuales acudían a las grandes ciudades donde podían encontrar trabajo y vivir sin tener que ocultarse, sin sufrir las miradas y la discriminación a la que se enfrentaban en sus pueblos de origen si revelaban su verdadera identidad. Andy había aprendido lo que era el amor en la televisión y en las películas, y le resultaba decepcionante que aquellos romances no tuviesen reflejo en la vida de un hombre gay. En aquel tiempo se aprendía algo de amor en las películas, pero no era nada que se pudiese aplicar con resultados razonables. Andy era un romántico, es algo que afirmaron muchos de sus allegados. El amor romántico era lo que él deseaba. Pero al ser un hombre gay que había alcanzado la edad adulta en los años 40 y 50, cuando la homosexualidad era un delito, era difícil encontrar a alguien a quien amar abiertamente. Sus amigos lo recuerdan como una persona solitaria y ausente en muchos sentidos. ¿Alguna vez se ha enamorado? No. ¿No? ¿Y no le da pena? No. Aunque no era muy fuerte físicamente y en lo emocional no consiguió encontrar el amor, Andy fue capaz de convertirse en otra persona en la esfera pública al aceptar que era diferente. Desde el primer momento, Andy se lo jugó todo. Al mostrar públicamente su sexualidad, se convirtió en un pionero. La Galería David Mann realizó varias exposiciones en los años 50. Había obras que representaban penes de forma explícita, algo muy arriesgado en los Estados Unidos, donde la homosexualidad estaba considerada como un comportamiento desviado y criminal. Para reinventarse, orientó su carrera de ilustrador al ámbito de las bellas artes, fascinado por el nuevo movimiento pop art, liderado por artistas como Jasper Johns y Robert Rauschenberg. Creo que está en todo lo que nos rodea. Es lo que es el arte del mundo actual, lo que vemos en nuestros pueblos y ciudades, los carteles. Es lo que más vemos hoy en día. No es antiguo, no es europeo. Además, es una forma de arte prefabricado que nos permite expresar algo. Andy comprendió que el pop art era algo que podía explotar para sus propios fines. En 1962 pintó 2 grandes cuadros de botellas de Coca-Cola, uno de líneas imprecisas, más expresionista, y otro con líneas definidas. Al preguntar a sus amigos cuál preferían, triunfó la versión de líneas definidas, que se parecía más a las botellas de Coca-Cola reales. La imagen era un símbolo reconocible de la era de la automatización y la abundancia, la publicidad y el consumismo.
Lo mejor de este país es que en América nace la tradición de que los más ricos compran básicamente lo mismo que los más pobres. Estás viendo la televisión y aparece una Coca-Cola y sabes que el presidente la bebe, también Liz Taylor, y entonces te das cuenta de que tú también puedes tomar Coca-Cola. Al usar la imagen de una botella de Coca-Cola, aplicó sus conocimientos sobre ilustración comercial y los llevó al mundo del arte. Utiliza la serigrafía para llevar al mundo del arte algo que ya existe en la producción masiva, y utiliza esa técnica de reproducción mecánica para crear imágenes múltiples. Warhol hizo visible el mundo comercial. En sintonía con el espíritu de comienzos de los años 60, todo lo que Andy aportó al movimiento pop art rezumaba cultura estadounidense. Tras su primera incursión en el mundo del arte, buscaba su siguiente proyecto. Llevaba comiendo sopas Campbell toda la vida, así que encontró la inspiración en su cocina. Sí. Uno entra en una tienda y pide una lata de sopa. Es la forma más fácil de preparar algo. ¿Y no cree? Todo el mundo pinta el mismo cuadro una y otra vez, así que sí, comía esas sopas todos los días, todavía lo hago. Esta obra marcó el origen de una nueva forma de creación artística, una ruptura total con el expresionismo abstracto de la década anterior, con autores como Jackson Pollock, que creaba obras espontáneas, personales y emocionales. Andy, ¿cree que el público ha insultado su arte? No. ¿Por qué? Bueno, no lo había pensado. ¿Entonces no le importa? No. ¿Y cree que el público demuestra una falta de comprensión sobre lo que significa el pop art? No. Andy, ¿cree que el pop art ha llegado a un punto en el que todo es repetición? Sí. ¿Cree que ha llegado el momento de alejarse del pop art? No. ¿Así que va a seguir haciendo lo mismo? Sí. La gente criticaba su arte. Se preguntaban por qué gastar dinero en ir a una galería de arte a ver latas de sopa, cuando podían despegar la etiqueta de una lata y colgarla en la pared. Aunque al principio no fue bien recibido por la crítica, Andy revolucionó el mundo del arte con estas obras. Era muy consciente de las imágenes que había elegido, y la reacción inicial de desprecio por parte de la crítica fue una decepción. Puede que para Andy, un niño de orígenes humildes, la sopa Campbell representase algo diferente: liberación del trabajo y de la pobreza, la posibilidad de elegir en una cultura de consumo. La perspectiva de Andy era la del inmigrante, el forastero que observa desde fuera. Have you ever met Miss Lindy? She's a gal with the bright red hair. Now she stands high from all the rest. You know her anywhere. Where she's mine. Yeah, she's mine. Well, I love that little girl with the bright red hair. Well, Miss Lindy, my Miss Lindy. Well, I love that little girl with the bright red hair. Have you ever seen Miss Lindy? She likes to dance all day, and when she does rock and roll, it takes your breath away. Well, she's mine, yeah, she's mine. Well, I love that. Habría sido más fácil para Warhol crear una imagen limpia y nítida, pero los colores superpuestos, las manchas de tinta y los fantasmagóricos retratos en gris fueron una elección deliberada. En lugar de usar una imagen de 1962, el año de la muerte de Marilyn, Warhol utilizó una foto publicitaria 10 años anterior. Representó a Marilyn en su momento de esplendor y belleza, joven y famosa, congelada para siempre en su perfección cinematográfica. Por debajo de esa fascinante fachada, Marilyn se veía como una inadaptada, una intrusa que buscaba amor y aceptación. No conoció a su padre y, debido a los problemas de salud mental de su madre, pasó gran parte de su infancia en un orfanato. Más tarde, con sus novios y maridos famosos, convertida en una estrella de cine adorada por el público, nadie diría que se trataba de una persona atormentada. Las imágenes de la joven Marilyn, conocida entonces como Norma Jean Mortenson, están a años luz de la sensual estrella de cine que conocemos. Fue una creación de Hollywood, y esa es la imagen que Andy eligió.
No era la mujer real, no es quien era de verdad. Había imágenes de Marilyn por todas partes. Lo que Warhol se propuso fue descubrir algo más en su aspecto, su personalidad secreta, el enigma de Marilyn Monroe. Revelar que detrás del maquillaje, del tinte y de la ropa de diseño estaba Norma Jean. Su arte analizaba lo que entendemos por belleza. Él también se sentía un intruso, lleno de inseguridades que nacían de su infancia enfermiza y que se alimentaban de su rostro picado de viruelas, su nariz prominente, su alopecia prematura y las heridas de bala de un intento de asesinato, además de su homosexualidad. ¿Qué piensa del sexo, Andy? Nada. Durante la última semana hemos obtenido pruebas inequívocas de que se están instalando misiles ofensivos en esa isla cautiva. Mientras la tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética aumentaba, Andy trabajaba en otra colección titulada Muerte y Desastre, además del tríptico de Marilyn. Este proyecto incluía imágenes tomadas de periódicos e informes policiales que representaban accidentes de tráfico, sillas eléctricas, suicidios y accidentes aéreos. Es como si los dos proyectos se retroalimentasen el uno al otro, con la muerte de Marilyn ensombreciendo toda la obra. A la izquierda, su rostro maquillado como el de un cadáver embalsamado. A la derecha, las imágenes que se van difuminando ante la mirada del observador sugieren su muerte por suicidio o por medios más siniestros. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sorprendentemente, Andy Warhol vivió casi toda la vida con su madre, Julia. Un niño de mamá religioso, muy lejos de la imagen habitual de las fiestas de Estudio 54 a las que acudía. Ella se mudó a Nueva York por él, limpiaba su apartamento, le hacía la comida y rezaba con él todas las mañanas antes de salir de casa. La religiosidad de Andy, alimentada por su madre desde la infancia, se fusionaba con su otra pasión, la fama. Como en el díptico de Marilyn, donde la figura femenina se convierte en un objeto de culto. Este retrato de Marilyn hace referencia a una forma de cuadro cristiano. Un díptico era una pequeña imagen portátil sobre dos paneles de madera unidos con bisagras que se utilizaba para llevar el cristianismo a un pueblo analfabeto. Andy dijo: "Yo nunca leo, solo miro las ilustraciones". Warhol comprendía la imagen y aplicaba el simbolismo religioso a su representación de la fama, la nueva fe de los Estados Unidos. Entonces dije que cada 15 minutos alguien se hará famoso o que... Sí. O que 15 personas serán famosas cada 15 minutos o algo así. ¿Le sorprende que esa cita se haya convertido en una frase hecha? Ah, sí, no lo entiendo. Andy no solo triunfó como artista pop, sino como marca americana. ¿De escuchar lo que susurra? Yo se la susurro a usted. No va a decir ni un... Andy, ¿cómo descubrió a Edie? Díselo, no pasa nada. Vamos, puede decírmelo. Fue por equivocación. ¿Por equivocación? Andy me lo contará, ¿verdad? No, Andy, es que...
Entendía que mantener en secreto una gran parte de su vida le permitía mantener el interés del público más tiempo. El carácter esquivo de Andy era obviamente fabricado. Dedicaba mucho esfuerzo a controlar su fama para no dejarse controlar por ella. A la 1:25 la comitiva se interna en el centro. La muerte está a tan solo 6 minutos. En un almacén, un francotirador está apostado con su fusil. 3 horas después de la trágica muerte del presidente Kennedy, Newsday publicó y distribuyó gratis a los suscriptores una edición especial de 8 páginas sobre el asesinato como servicio público. A comienzos de los años 60, a Andy le regalaron un lote de fotografías originales. Su representación de accidentes de tráfico, suicidas saltando desde rascacielos, la bomba atómica, disturbios raciales en el sur profundo y otras tragedias, revelaba otra cara de la cultura capitalista y consumista del país. Con esta serie, Warhol empezó a explorar el efecto de la reproducción de esas imágenes sobre un lienzo para poner a prueba la hipótesis que había lanzado en 1963, que al ver una imagen impactante una y otra vez, deja de surtir efecto. En el centro del lienzo aparece una silla eléctrica en una habitación vacía. El cable que sale del asiento está enrollado delante de la silla. Detrás hay una mesita de madera apoyada en la pared y, casi invisible, un letrero que pide silencio en la parte superior derecha de la composición. La fascinación de Warhol por la muerte indicaba su interés por su presencia constante en nuestro día a día, pero también la distancia que mantenemos con sus efectos. La silla representada se basa en una fotografía de prensa del 13 de enero de 1953 de la cámara de ejecución de la prisión de Sing Sing, en Nueva York. Allí los estadounidenses Julius y Ethel Rosenberg fueron ejecutados por entregar a Rusia información sobre la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. En Silla eléctrica, el ser humano está ausente. Según el historiador de arte Neil Prince, la obra destaca por su sobriedad visual y su contención emocional, por el vacío y la inmovilidad de la sala, que representa la muerte como ausencia y silencio. La serie llamaba la atención sobre la repetición gratuita de imágenes en los medios y volvía a presentar los sucesos ante la mirada de los observadores. Warhol consiguió atravesar el brillante barniz de la vida americana de posguerra para revelar las oscuras realidades subyacentes. Silla eléctrica está poseída por un sobrecogedor presentimiento. El terror real está oculto, lo que lo hace aún más terrorífico. Por eso, compatriotas americanos, no os preguntéis lo que vuestro país puede hacer por vosotros, preguntaos lo que vosotros podéis hacer por vuestro país. Los vítores de la multitud atenúan los 3 disparos. La puntería del asesino es perfecta. La zona está tomada por la policía y los servicios secretos. El asesino consigue huir. Sin embargo, a poca distancia, un hombre es arrestado acusado de haber matado a un policía. Se trata de un castrista tejano de 24 años que ha solicitado la ciudadanía soviética. La corriente de violencia que Andy había identificado en la sociedad se vuelve más real tras el asesinato de John F. Kennedy en 1963. De cine, pero pertenecía a la realeza del país, joven, elegante, majestuosa, la primera dama más popular. Era una metáfora visual de la juventud y los compromisos de la administración Kennedy. Warhol se puso a trabajar en una serie de retratos de Jackie Kennedy. Eligió 2 fotos de ella con su traje rosa de Chanel antes del asesinato, 2 de la toma de posesión de Lyndon B. Johnson y 4 del funeral de su marido. Evitó la imagen más obvia, la del disparo al presidente.
y se centró en Jackie, usando grises y azules tenues sobre el negro intenso de la imagen fotocopiada de la antigua primera dama. Sus hermosos rasgos y su estilo elegante quedaron congelados en el tiempo. De ese modo, Warhol presentó al mundo un retrato del dolor perseguido por el espectro de la felicidad pasada. Fue la primera persona en sacar su fama de su vida personal y colocarla en el centro de su obra. Este era el sentido de su famoso estudio, La Fábrica, un espacio cubierto de papel de aluminio en el número 231 de la calle 47 Este. Sus admiradores y amigos pasaban el tiempo allí creando sus obras, dejándose fotografiar por el artista o simplemente socializando y divirtiéndose. Eran la inspiración de su arte, descrito como una línea de montaje. Andy creaba vídeos, cuadros, esculturas y vestidos. Para formar parte de la fábrica había que tener la ropa, la actitud y el estilo adecuados, pero también tomar las drogas adecuadas. La droga preferida de Andy eran las anfetaminas, también conocidas como speed, que se recetaban como medicamento para adelgazar. En 1967, 31 millones de estadounidenses tomaban anfetaminas para luchar contra el sobrepeso y la depresión. Aunque nunca estaba vacía, la fábrica parecía un lugar solitario. Los habituales solían buscar atención, amor y una familia, y las drogas eran una vía de escape. Andy Warhol no solo usa película, también cintas de vídeo. En esta fiesta deja que su cámara observe. El centro de atención es su superestrella Edie Sedgwick. ¿Qué se siente al actuar en una película de Warhol? Es como la vida real, no es actuar, es totalmente espontáneo, como si la cámara no estuviese ahí, como ha dicho Andy. En 1967 salió el primer disco de The Velvet Underground and Nico, un grupo que había formado parte del espectáculo multimedia itinerante de Warhol, Exploding Plastic Inevitable. Para The Velvet Underground, trabajar con él era una bendición. Eran relativamente desconocidos en aquel entonces y no tenían nada que perder, y sin mucho que ganar, al asociarse con uno de los artistas más admirados del mundo. Técnicamente era su representante y les pagaba las sesiones de grabación, pero no sabían nada de música. El cantante Lou Reed se quejaba en una entrevista para la revista Rolling Stone. Era el catalizador, siempre combinaba diferentes elementos, y yo no siempre estaba de acuerdo con él. Cuando metió a Nico en el grupo nosotros no estábamos de acuerdo, pero Andy dijo, oh, pero necesitáis una cantante. Nico era sin duda un elemento discordante, al menos en lo musical. Esta modelo, actriz y cantante alemana era la típica superestrella de Warhol, con una sensibilidad bohemia y una belleza convencional. En cambio, lo que Reed había escrito para The Velvet Underground no era nada convencional. Muchos cantan al amor por un chico o una... No estaba muy convencido de tener una cantante en la banda, pronto descubrió que trabajar con Warhol era muy emocionante. Yo era un producto de la fábrica de Andy Warhol, dijo Reed sobre ese periodo. Lo único que hacía era estar allí observando a aquella gente tan talentosa y creativa que hacían arte constantemente, y era imposible no verse influido.
Warhol también fue el productor en el debut de la banda, pero en la práctica no intervino, sino que dejó que trabajasen con libertad. Entonces, por ejemplo, el ingeniero decía: «Señor Warhol, ¿está bien así?». Y él respondía: «Sí, fantástico». Entonces teníamos total libertad, porque nadie nos cambiaba nada. Después de todo, Andy había dicho que era fantástico. Como creativo, no había nada mejor que trabajar con Warhol, y The Velvet Underground empezó a tener más publicidad que la que correspondía a un grupo de su nivel. Era cada vez más difícil diferenciar la publicidad de la realidad, porque acabamos metidos en una espiral publicitaria que no nos esperábamos, dijo John Cale de Velvet a la Red Bull Music Academy. Recibimos mucha atención muy rápido gracias a Andy. Supongo que a Lou no le gustaba, porque su forma de gestionarlo fue muy destructiva. Sin más, disolvió la banda y despidió a Andy sin decírselo a nadie, y todos nos quedamos con la boca abierta. De repente, Reed le dijo a Warhol en 1967 que ya no lo necesitaba. Y no se sabe si fue una decisión impulsiva o si llevaba tiempo meditándola. Reed no consultó con el resto del grupo antes de despedir a Warhol, pero tenía claro que no quería ser otra de sus creaciones. Hablando sobre aquel día fatídico, Reed dijo: «Andy tenía sus cosas, y nosotros también. Nos sentamos a hablar y me dijo: tienes que decidir lo que quieres hacer. ¿Quieres seguir tocando en museos y en festivales artísticos, o prefieres empezar a meterte en otras áreas? Lou, yo creo que tendrías que pensártelo». Lo pensé y lo despedí, porque creía que era lo que había que hacer para alejarnos de ese mundo. Nunca había visto a Andy enfadado hasta aquel día. Estaba furioso. Me dijo que era una rata. Fue el peor insulto que se le ocurrió. En cierto punto, en su búsqueda de novedades y reinvención, Andy dijo que ya no creía en la pintura. El siguiente paso, combinar el arte con la música y las películas con el arte, fue una evolución natural. La mayor parte de sus películas eran imposibles de ver. No eran atractivas para el gran público, ni siquiera para los admiradores de sus trabajos anteriores. Warhol se inspiraba en el cine experimental del momento y en cierto modo lo parodiaba, llevando al límite la idea del gusto. Películas que ya eran largas se proyectaban a cámara lenta para hacerlas más largas. Drogas, sexo y violencia estaban al otro lado, y más tarde, dentro del encuadre. Chelsea Girls fue el primer éxito comercial de Warhol, a pesar de durar 4 horas y de estar grabada en una pantalla dividida. Es una película profética, por cómo comprendía nuestro deseo de ser documentados, nuestra naturaleza performativa. Se adelantó a su tiempo y su influencia se siente en el siglo XXI con la telerrealidad. En la fábrica había conflictos y rivalidades, y a Andy le gustaba enfrentar a las personas. En su ansia de atención, quería que luchasen por ser su estrella favorita. Así, a finales de los años 60, las relaciones de Andy con sus amigos y con las superestrellas de la fábrica empezaron a deteriorarse. Trataba a las personas como material artístico, y ellos creían que eran amigos. ...3 de junio de 1968, un momento definitorio en la vida de Warhol. Cuando Valerie Solanas entró en la oficina de Andy Warhol en el 6º piso del número 33 de Union Square West, la vida de ambos cambió para siempre. Ella pensaba que Andy quería robarle su manuscrito. Él ignoraba sus llamadas.
Autorretrato de Andy Warhol. Así es como quería ser. Llama la atención que la trayectoria de Andy refleje la de Marilyn. Al final, se convirtió en un personaje en cierto modo superficial. El año que su madre murió, en 1972, la retrató con pintura de dedos, pero no se lo dijo a nadie, ni siquiera a su pareja, Jet Johnson. Emocionalmente le costaba expresarse, le costaba comprometerse, era doloroso. Había fabricado un personaje que solo existía cuando lo entrevistaban, y parecía que eso era lo que el público quería. Andy Warhol, el artista excéntrico, no la persona real. Lo mejor que podía hacer como artista era convertirse en un personaje. Todo el mundo estaba preocupado con tantos locos entrando y saliendo. Y todos le habían dicho en algún momento, Andy, a lo mejor habría que tener la puerta cerrada. O por lo menos contratar a un portero que vigile quién entra. Pero ese era el ambiente que él quería y lo pagó muy caro. 1968. Valerie Solanas era una feminista radical, escritora, activista y habitual de la fábrica. Había fundado una organización llamada SCAM, la Sociedad para Descuartizar a los Hombres, de la cual era la única integrante. En 1967, Solanas se encontró a Andy Warhol a la puerta de su estudio y le pidió que produjese su película. Él accedió a llevarse el guión, le dijo que estaba bien mecanografiado y se comprometió a leerlo. Según se dijo después en la fábrica, Warhol, cuyas películas solían tener problemas con las autoridades por obscenidad, pensó que el guión era tan pornográfico que tenía que ser una encerrona de la policía. Solanas le preguntó a Warhol por el guión y él le dijo que lo había perdido. Además, le ofreció en broma un puesto de mecanógrafa en la fábrica. Solanas se sintió insultada y reclamó una indemnización por el manuscrito. Pero Warhol le pagó $25 por aparecer en su película Yo, un hombre. En las semanas previas al atentado, Solanas llamó varias veces a la oficina de Warhol para amenazarlo y para reclamarle el manuscrito, hasta que él dejó de contestar sus llamadas. Entonces, ella se obsesionó con que él no había perdido el guión, sino que quería quedarse con él y robárselo. El 3 de junio de 1968, Solanas se presentó en la nueva oficina de Warhol en el 33 de Union Square West. Con una pequeña pistola Beretta, disparó contra Warhol y Mario Amaya, un galerista de Londres con el que estaba reunido, y huyó del edificio. Unas horas más tarde, Solanas fue a la policía, entregó el arma y confesó lo que había hecho. Dos balas de la pistola de Solanas atravesaron el estómago, el hígado, el bazo, el esófago y los dos pulmones. Durante la operación para extraerle el bazo llegaron a darlo por muerto, pero los médicos lograron reanimarlo. Pasó 2 meses en el hospital para recuperarse de las cirugías y tuvo que llevar un corsé quirúrgico durante el resto de su vida. La otra víctima, Mario Amaya, no sufrió heridas graves. Irónicamente, después de casi perder la vida en este intento de asesinato, Andy Warhol protagonizó los mismos periódicos sensacionalistas en los que buscaba historias para su serie Muerte y Desastre. Ya antes del disparo, Warhol había dejado atrás el espíritu de los años 60. Sentía que la cultura se alejaba de lo que él había creado. Había hecho todo lo que había podido, y ahora el intento de asesinato le daba un argumento para explicar a todo el mundo por qué cambiaba. Con un nuevo círculo íntimo de jóvenes universitarios de clase media, su mundo se parecía más a una empresa y su único objetivo era ganar dinero. Su identidad era parte de su trabajo, así como su vida social. Dejarse ver y conocer gente era una forma de arte. Las largas noches en la discoteca favorita del mundo de la moda, Estudio 54, le permitieron conocer a los grandes diseñadores Giorgio Armani, Betsy Johnson, Gianni Versace y Halston. Todos ellos estuvieron muy presentes en su nuevo proyecto, una revista.
Interview, creada en 1969, utilizaba un formato experimental para presentar a famosos y figuras de culto. Modelos como Iman, Bianca Jagger y Jerry Hall compartían sus páginas con aristócratas y artistas innovadores. En esta antigua sala de cine, la ropa exótica, la música disco atronadora y el escándalo estaban a la orden del día. Los comportamientos decadentes de la clientela rivalizaban con cualquier cosa que hubiera sucedido antes. Aquí se reunían celebridades de todo el mundo. Y Andy acudía para oír rumores, para dejarse ver en las compañías indicadas y para encontrar clientes para sus cuadros. Ganaba mucho dinero haciendo retratos. Pintaba a cualquiera que le pagase lo suficiente, lo que acabó haciendo mella en su reputación de artista innovador. Su libro América, publicado en 1985, combina textos e imágenes con impactantes fotografías de Warhol tomadas en el transcurso de sus múltiples viajes que revelaban las crecientes contradicciones del país. Era un documento de lo que sucedía en la sociedad estadounidense. En América, Warhol escribe sobre el país que ama. Cuenta que desearía haber muerto cuando le dispararon en 1968. Habla de consumo, fama y belleza. Una América sin Warhol es casi tan inconcebible como Warhol sin América. Y este homenaje conmovedor es el punto más íntimamente personal del gran artista de la superficialidad. Hay un tema constante en la obra de Warhol, una tristeza que no siempre es evidente a primera vista. Sus autorretratos no son ordinarios y ciertamente no son agradables. Los colores tienen un tono fantasmagórico y parece que está mirando a la muerte a los ojos. Al final estaba tan agotado por su trabajo que no le quedaba nada. Puede que sea eso lo que muestran los retratos. Warhol tenía problemas de salud hacia el final de su vida. La vesícula biliar le provocaba cólicos muy dolorosos desde el disparo que había sufrido 19 años antes, aunque no era una enfermedad mortal. En febrero de 1987, cuando volvía de Roma en avión, empezó a ponerse cada vez peor. Los médicos vieron que era grave. Tenía que someterse a una operación de vesícula muy complicada. Pero despertó después de la anestesia, hablaba y caminaba. El 21 de febrero, por la noche, Andy se durmió y nunca despertó. Tenía solo 58 años. Desde los inicios de su carrera, Andy Warhol había tenido una gran capacidad para encontrar lo sagrado en lo profano. Como muchos estadounidenses de éxito, sus orígenes estaban en la inmigración de Europa Oriental. Se había convertido en un icono, un hombre gay, tímido, de clase obrera, convertido en el pintor de la corte de los años 60 y 70. Se adelantó a nuestra fascinación por las marcas, la fama, incluso por los selfies. Su frase sobre los 15 minutos de fama parece tener más relevancia en el mundo del siglo XXI. Después de todo, Warhol era un cronista de la vida moderna. Él redefinió lo que era el arte y lo que podía ser, lo que podía decir, quién tiene acceso al arte, quién puede hacer arte y qué voces importan. Democratizó la idea del arte. Andy Warhol nunca dejó de presentar formas alternativas de vivir, de expresarnos y de pensar el mundo. Su arte sigue interpelando al público décadas después de su creación. Definitivamente, su impacto ha durado mucho más de 15 minutos. ¿Dónde se ve dentro de 20 años, Andy? En el cielo.